Esta es la siguiente actividad. Se llama clasificación de los ángulos. Ustedes ya avanzaron y ya realizaron una actividad que les dejé anteriormente, ¿no? Entonces, de una manera muy rápida vamos a ver lo que es un ángulo y como lo dice, es la unidad de medida que nos permite conocer la amplitud de la abertura que se forman entre dos rectas que se interceptan entre sí en un punto en común, ¿sí? Ok, este es el ángulo, ¿no? ¿Sí? Estas son las dos semirrectas que nos indican. Una casi siempre le decimos lado inicial y el otro lado final. Y el punto que tienen en común ambas semirrectas o ambos lados se conoce como vértice o origen común. ¿Ok? Bueno, la clasificación de los ángulos se divide en tres partes. Por sus medidas, que es la primera. La segunda es por la suma de sus lados y la tercera es por la posición de sus lados. La primera, que es por sus medidas, se encuentra el ángulo agudo, recto, obtuso, colineal o llano, convexo, entrante o cóncavo y finalmente el perigonal o completo. Y por la suma de sus lados están los complementarios y los suplementarios. Y en el caso de la última clasificación, que es por la posición de sus lados, se encuentran los ángulos adyacentes y opuestos por el mismo lado y los opuestos por el mismo vértice. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a hablar de una forma, de manera general por cada una de las clasificaciones. La primera dice por sus medidas. Hablábamos que dentro de esta clasificación se encuentra el ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo, jóvenes? Sí, ¿verdad? El ángulo agudo es el que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Aquí podemos observar un ángulo, ¿no? Sí, este ángulo forma parte de los ángulos agudos. ¿Por qué? Porque su ángulo es de 30 grados, cumple, ¿no? Con la descripción que nos da el ángulo agudo, ¿sí? Ok, debe de ser menor de 90 grados. Si este llega a ser más de 90 grados, entonces ya no pertenece a la familia de los ángulos agudos. El segundo ángulo dice, el ángulo recto, dice que mide exactamente 90 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser menor de 90 grados ni mayor de 90 grados. Tiene que ser 90 exactamente. Si nuestro ángulo llegase a medir 89.2, no puede ser un ángulo recto. ¿Por qué? Porque no cumple con la descripción que nos indica, ¿verdad? Tiene que medir un ángulo de 90 grados, ¿sí? El siguiente ángulo es un ángulo obtuso y que dice en su descripción que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, ¿ok? Aquí tenemos un ángulo, ¿no? El ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa es igual a 118.6 grados. Entonces cumple con la descripción, por lo tanto este ángulo es un ángulo obtuso porque mide más de 90 grados, pero menor de 180 grados, ¿sí? Bueno, el siguiente ángulo es colineal o llano. Dice que este ángulo mide exactamente 180 grados. Aquí está el ángulo, miren jóvenes, ¿sí? De B a B' mide 180 grados cerrados, ¿no? Ok, en el siguiente, los ángulos convexos son aquellos que miden más de 0 grados y menos de 180 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso forma parte de los ángulos convexos porque miden más de 0 grados y menos de 180 grados, ¿sí? Ok, y los ángulos cóncavos miden más de 180 grados y menos de 360 grados, ¿sí? Miden más de 180 grados, ¿sí? Y menos de 360 grados. Entonces es un ángulo cóncavo, ¿verdad? Cóncavo o concavo. Ok, ahora, la siguiente clasificación, que es la clasificación B, se llama por la suma de sus lados, ¿sí? Aquí tenemos dos ángulos, los complementarios y los suplementarios. Los complementarios
sus medidas suman 90. Pueden ser más de 2. Es decir, que cuando sumes 2 o más ángulos, si te da una suma de 90 grados, entonces estamos hablando de un ángulo complementario. Puedes tener 2, 3, 4, 6 ángulos, pero la cuestión que al sumar debe de dar un ángulo de 90 grados. Y en el caso de los suplementarios, dice, sus medidas suman 180 grados. Pueden ser más de 2, es decir que al sumar los ángulos que se tengan, te debe de dar la cantidad de 180. Y aquí tenemos un ángulo de 134 más 46. Y si sumamos 130 más 40, 176, 176 y 4, 180. Entonces, cumple con la descripción y por lo tanto se dice que es un ángulo suplementario. Y finalmente tenemos por la posición de sus lados, si es la última clasificación. Están los opuestos por el mismo vértice. Dice, ¿cuáles son los opuestos por el mismo vértice? Son los que comparten el vértice y los lados de uno y son prolongaciones de los otros, de los lados del otro, ¿sí? Es decir, que el ángulo W es el mismo ángulo con el ángulo Y, ¿sí? Estos son opuestos por el mismo vértice. Aquí tienen sus ángulos y estas prolongaciones que salen, Z es igual a X, también son ángulos opuestos por el mismo vértice. El siguiente ángulo son los ángulos adyacentes. Dice que comparten un lado y el vértice. Aquí tenemos dos imágenes, ¿no? Estos son ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten un lado, este lado, ¿sí? Lo comparten, ¿sale? Y tienen el mismo vértice. Lo mismo sucede aquí. Este es su lado y comparten el mismo vértice ambos ángulos, ¿no? Ok. Y el final dice formados por paralelas cortadas por una secante, ¿sí? Si nosotros tenemos dos líneas, si tenemos dos líneas paralelas y la cortamos con esta línea que se llama secante, en ese momento se forman 8 ángulos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y se forman varias parejas, ¿no? Se van a clasificar por parejas de acuerdo a su oposición, pero eso lo veremos en las próximas clases, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después de haber explicado esto? Van a hacer una actividad muy fácil, jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Ustedes como ya tienen la clasificación en sus cuadernitos, lo único que me van a hacer aquí es, si tienen la posibilidad de imprimir estas hojas, las pueden imprimir y si en caso no pueden, no hay ningún problema. Pueden hacerlo en su cuadernito de tareas, haciendo los dibujos, por favor. Eso sí, hay que colorearlos y hacer bonitos los dibujos, ¿no? Lo más bonito que se pueda. Ok. Ahora, aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, hay que poner su nombre, ¿sí? Nombre completo con apellidos. Y aquí lo único que me van a poner de qué ángulo se trata, ¿sí? ¿Sí? Van a fijarse únicamente, ¿sí? Y a puro ojo, van a verificar y van a decir, esta figura corresponde a un ángulo, puede ser agudo, puede ser recto, puede ser obtuso, llano, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, lo único que me van a poner a un lado son los nombres, perdón, son los ángulos a los que pertenecen cada una de las figuras, ¿sale? Es lo único que van a hacer y al terminar me van a hacer una conclusión acerca de este trabajo, ¿sale? Cuídense mucho y espero les hayan entendido a este tema, ¿sale? Bye.